Le agradezco mucho a un doctor que nos tome la llamada para justamente hablar sobre esta vacunación a los doctores del sector privado, y recibo en la línea telefónica al doctor Pedro Azuara. Doctor, gracias por estar con nosotros. Pedro. Ahí está Pedro, no lo escucho. Doctor Azuara. A ver, cheque la conexión. Ahí estás. A ver, pues se me corta un poco. De obtener... Ahí estás, Pedro, ya te escucho. Ahí estoy. Ahí estás. Pues sí, con la lucha que seguimos los doctores para obtener la vacuna en el medio privado y pues esto, pues que mencionaron hoy en la mañanera, pues sí nos deja un poco sin esperanzas y sin aliento. Pedro, cuando inició la pandemia, uno de los primer llamado que hace el presidente es justamente a los doctores, no solamente privados, inclusive doctores en retiro que habían trabajado también en el sector privado y público para que llegaran a ayudar a combatir la pandemia. Teníamos una escasez de médicos, enfermeras, personal de limpieza, todo lo que hay alrededor de los médicos, porque no nada más estamos hablando de los doctores, Pedro, estamos hablando de camilleros, de camilleras, de enfermeros, de enfermeras, de personal de intendencia, vamos, N cantidad de personas que trabajan en torno a esta primera línea de recepción, y muy duchos estuvieron para pedirle ayuda al sector privado, y ahora que este sector privado reclama ser vacunado como debería ser, les dice que se esperen. El sentimiento generalizado debe ser de repudio. No sé si has hablado con algunos colegas en torno a ello y qué les dicen de la vacunación. Pues sí, yo soy uno de los médicos que pues desafortunadamente no he podido conseguir la vacuna, y pues así somos miles y miles, y no solo como tú mencionas los médicos, sino también pues los odontólogos, estomatólogos, enfermeras, y pues esto sí es preocupante porque pues bueno, obviamente entendemos que pues en el inicio de la vacunación, yo en mi caso pues sí trato a pacientes de COVID, pero bueno, soy pediatra y pues sí decidí pues no buscarla, porque pues sí tienen prioridad obviamente los que están en terapia intensiva o neumólogos o intensivistas que están en contacto directo día a día con los pacientes, pero pues ya para esta fecha todos los doctores del país debieron de haber recibido la vacuna, y ese es un derecho fundamental, ¿no? Porque somos pues los de primera línea, y pues seguimos nos preocupa porque pues, seguimos en contacto con pacientes con coronavirus, ¿no? De una manera u otra. Oye, y aparte de todo, ¿cuántos doctores también tuvieron que cerrar sus consultorios para no recibir pacientes en torno a esta pandemia del COVID, lo que ha mermado de una forma importante los bolsillos de los doctores del sector privado? Sí, en realidad, pues digo, yo en mi caso y en el caso de mi papá, que somos pediatras, cirujanos pediatras, pues sí ha disminuido muchísimo la consulta. Pues uno, el factor pues que todo el mundo tiene miedo, ¿no? De acudir al hospital si no es algo muy grave, y otro, pues obviamente el factor que vemos que pues cada vez más gente está en problemas económicos por derivado de la pandemia, y pues no pueden acudir a un medio privado para recibir esa atención. Sí, claro que la posición en la que el gobierno pone a los médicos privados es francamente lamentable, Pedro, y lo que tenemos que buscar es que se haga este proceso de vacunación para ustedes que tanto lo necesitan y que están arriesgando sus vidas, porque al final del día, si tú como médico pediatra, no importa, yo creo que en este caso, qué tipo de médico seas, estás en la línea, y si a ti te habla, porque antes de ser pediatra eres médico general, Pedro. Entonces, en el momento en el que se te pida ayuda para asistir a una persona que esté enferma de COVID, pues tú también tienes este juramento que hacen los médicos de salvar vidas, ¿no? Entonces, no vas a no ir a la línea de batalla en este caso porque no tengas la vacuna, y este arriesgar tu vida de esta forma, pues tiene que tener por lo menos el beneplácito del gobierno de decir, ¿sabes qué? Vamos a vacunar a todos
los médicos y enfermeras, porque son los que están en ese frente de batalla para poderlo inclusive asistir de una mejor manera. Un doctor que entra a un hospital a atender o no pacientes de COVID con la vacuna, pues lo va a hacer con mucha mayor soltura que si entras con el riesgo de contagiarte y morir, como ha sido el caso de muchos médicos en México que han fallecido por COVID, y hoy por hoy tenemos el primer lugar de muertes en doctores y enfermeras en el mundo. Somos el primer lugar de muertes de doctores y enfermeras en el mundo, producto de esta no vacunación. Sí, indudablemente, pues no, nosotros seguimos teniendo y hemos tenido contacto con muchos pacientes con COVID. Digo, independientemente de si seamos pediatras, como bien tú lo dices, somos médicos generales y pues todo el mundo hemos tratado pacientes con COVID-19 y pues sí, me parece un derecho fundamental y hay algo que es importante y exigir al gobierno que pues se tenga una solución para que todos los médicos, sean privados, no privados, o estén en primera línea, segunda, pues tengan prioridad para esta vacunación. Te agradezco mucho, doctor Pedro Azuara. Tú sabes que cuentas con mi cariño y mi respeto y mi admiración. Gracias, mi querido primo. Te mando mi cariño. Igualmente, primo, saludos al auditorio y muchas gracias. Ahí está el doctor Pedro Azuara, para que se den cuenta.